¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sean bienvenidas y bienvenidos a Sanamente. Soy Aisa García y hoy vamos a hablar de nuestra salud maxilofacial. Para que estemos en sintonía, usted y yo, quiero preguntarle si alguna vez ha sentido dolor al masticar o le truena la mandíbula al abrir la boca, o le han dicho que usted necesita sacarse las muelas del juicio y no sabe qué hacer. Si es así, quédese conmigo y con mi invitado, que es un experto en el tema, es el doctor Jorge Chaurán, un excelente cirujano maxilofacial con maestría y doctorado enfocado en articulación temporomandibular. Bienvenido, doctor Chaurán. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Cuénteme, para empezar, ¿cuándo uno necesita una cirugía maxilofacial y qué incluye, qué abarca o qué partes están involucradas? Bueno, la cirugía maxilofacial como especialidad es un área médico-odontológica que abarca diferentes ramas, ¿no? Como todas tenemos diferentes ramas, pero lo que les podría contar es que la cirugía maxilofacial atiende traumatismos o fracturas de la cara, de los huesos faciales. Puede atender también o tratar quistes y tumores que aparecen en nuestro maxilar, en nuestra mandíbula o en estructuras que están contiguas al maxilar, a la mandíbula. Problemas que son de nacimiento o adquiridos en los que la forma y la posición del maxilar y la mandíbula se ven afectados, ¿no? Esto le llamamos una deformidad facial, una desarmonía facial. Estas son básicamente las más comunes que atendemos. Y cuando habla, doctor Chaurán, de fractura, ¿esto significa por accidentes o por otra cosa? Es correcto. Lo más común hoy en día en nuestra sociedad es que las fracturas de la cara se den por violencia, por accidentes automovilísticos o ahora, ¿no?, por los deportes de contacto que tenemos. Y les decía, pueden presentarse en los diferentes huesos de la cara e incluso en la articulación temporomandibular, que es específicamente el área en la que yo estoy enfocado dentro de mi especialidad. ¿Y cuáles son las lesiones más comunes, las más frecuentes que llegan a su consultorio aquí en México? Desafortunadamente, lo más común es que el paciente llegue con dolor, ¿no? Que el paciente busque mi atención porque hay dolor localizado en la articulación que no le permite hacer que su mandíbula funcione, es decir, que no pueda comer adecuadamente, que no pueda hablar por un tiempo prolongado o que no pueda hacer algún movimiento con su mandíbula. Entonces, usualmente el dolor es el que lleva al paciente a mi consulta, ¿no? Y a partir de eso vemos qué podemos o por qué está el dolor y qué podemos hacer. ¿Esto se puede complicar o no? La articulación temporomandibular, como otras, ¿no?, se puede también inflamar y puede causar dolor. A veces puede curarse por sí sola, pero en otras ocasiones vamos a tener que hacer alguna intervención para poder reducir esa inflamación de la articulación. ¿Ha tenido casos en que las personas llegan con un dolor singular y después se le complica y se le convierte en algo grave? Sí, desafortunadamente el concepto de cronicidad, ¿no?, afecta a esta articulación también. Mientras más tiempo pase, ¿no?, con un dolor o con una afección en la función, va a ser más difícil tratarlo y a veces el tratamiento que de inicio podía ser muy conservador o mínimo invasivo, podría terminar en una cirugía abierta. ¿Es lo mismo en la infancia? Ese es un punto muy importante, ¿no?, porque un niño, un adolescente está creciendo. Esta articulación todavía está en un proceso de crecimiento y difícilmente vamos a encontrar datos en los que el niño manifieste un dolor o un problema como el de un adulto, pero hay datos que uno tendría que tener importantes, doctor, en los niños, ¿no? El niño tiene que poder tener la capacidad de comer todo tipo de alimentos sin cansarse, con su boca cerrada, poder respirar adecuadamente por su nariz y tener esta función bien establecida. Siempre le digo yo a los papás, ¿no?, el aire va por la nariz y el alimento va por la boca. Claro. No tendría por qué combinarse o ser a la inversa. Entonces, las mamás, los papás, ¿qué señales debemos estar así súper alertas? Es muy importante observar al niño cuando come. Es algo que parece muy sencillo, pero ver cómo come el niño, si utiliza los dos lados, ¿no?, de sus dientes y de sus molares para poder comer, que puede comer un alimento sólido o semisólido sin cansarse, sin fatigarse, y que puede mantener sus labios cerrados mientras come, ¿no? Eso quiere decir que esa mandíbula, esa articulación y esos dientes están trabajando de manera conjunta
efectiva, ¿no? Entonces, hay que poner mucha atención en estos datos, en estos niños y adolescentes. Y bueno, ya sabemos que puede ocurrir todo este tipo de problemas en la infancia. Uh-huh. ¿Y qué relación hay con el nervio trigémino? Nos preguntan en la cuenta de @sanamentetls, que es la cuenta de nuestro programa Sanamente. Bueno, el nervio trigémino le da, ¿sí?, esta inervación. ¿A qué me refiero? Es el que rodea esta articulación y le dice, ¿no? Le dice, ¿no?, qué tanto se tiene que mover, qué tanto tiene que parar un movimiento. Es decir, es una coordinación del sistema nervioso con el sistema muscular y articular. Entonces, puede inflamarse también, puede haber una afección a esta rama del nervio que rodea, y eso es lo que se traduce también en una señal dolorosa que puede llegar a ser complicada y que, como lo mencionaba, ¿no?, hay diferentes formas de poder hacer que esa inflamación y ese dolor disminuya o lo podamos manejar dependiendo de cada caso y en qué momento llegó. Pero cuando hay ese dolor acá, ¿es el nervio trigémino o hay otros involucrados? Podemos hablar de una sinovitis, ¿no?, así como ocurre en la rodilla. Claro. ¿Sí? Es decir, esta cápsula y este tejido que rodea a toda nuestra articulación, que no solamente es el nervio trigémino, sino son ligamentos, son músculos, es cartílago, es líquido sinovial. Hay, digamos que una falta del equilibrio que produce esta inflamación y que produce el dolor en la articulación temporomandibular. Nos decía que a los niños hay que revisarle la mordida. Es difícil, ¿no?, poder evaluar esto desde el punto de vista de un padre, pero la recomendación siempre es, a partir más o menos de los 6, 7 años, ir con el dentista de niños o ontopediatra, ¿no? Es esa evaluación, aunque el niño no tenga ninguna queja ni ningún otro síntoma, esa evaluación inicial del dentista de niños, donde él va a poder ir evaluando si está creciendo adecuadamente ese maxilar y esa mandíbula. Y este niño podrá entonces iniciar con un tratamiento de ortopedia, iniciar con un tratamiento de ortodoncia, y tal vez probablemente no necesite cirugía, pero en dado caso de que esa mandíbula y ese maxilar no estén creciendo adecuadamente, podría terminar en una cirugía. Pero la idea es captarlo de manera temprana para tratar de ser menos invasivo. Interesante, doctor Chaurán. Nos llega una pregunta a la cuenta de @sanamentetls y quieren saber si las cirugías maxilofaciales son muy dolorosas y cuánto tiempo suele tomar la recuperación de una cirugía de este tipo. ¿De qué va a depender? Estamos cerca del nervio trigémino, como lo hablamos, ¿no? También cuando nosotros lo movilizamos y lo lateralizamos, ese nervio tiene un poco de inflamación y usualmente se adormece. Entonces, el paciente, más que dolor, que lo podemos controlar usualmente con analgésicos, tiene una sensación de adormecimiento, que eso puede ser incómodo, pero no hay dolor en la mayoría de las cirugías. Estoy hablando de una cirugía de corrección de fractura o una cirugía ortognática cuando estamos moviendo el maxilar o la mandíbula, o incluso una artroscopía de articulación, ¿no? La verdad es que el dolor es muy manejable hoy en día. ¿Y cómo diferencias un dolor de oído de un dolor de esta parte temporomandibular, de esta zona, de esta articulación? Es una buena pregunta porque es muy fácil poderse confundir por lo cerca que está una de otra. Son milímetros lo que las separan, y la mejor forma es la evaluación física, ¿no? Necesitamos, ¿no?, palpar y preguntar al paciente de cómo son estos síntomas para poder identificar si es una la otra o incluso si son las dos. ¿Es verdadero o falso que las cirugías maxilofaciales pueden ayudar a mejorar no solo la calidad de vida del paciente, sino también la autoestima? Verdadero. Cuando una parte del cuerpo no funciona adecuadamente o no tiene ni la forma ni la posición, además de que va a crear estos síntomas de fatiga, dolor, incomodidad, se ve distinta, ¿no? No se ve de la forma que quisiéramos, ¿no? Y si nosotros la acomodamos en la posición correcta, siempre va a ser estéticamente mejor, se va a ver más bonito, ¿no? Si tenemos una mandíbula que está de lado, y que no funciona adecuadamente porque está de lado, si la ponemos en el centro, siempre se va a ver más simétrica, se va a ver más coordinada, y esto es porque funciona mejor, pero porque se ve mejor, y al momento de verse mejor, pues el paciente se va a sentir mejor. Definitivamente. ¿Y la recuperación cuánto duraría en el caso de esta cirugía en particular? Es variable, ¿no? Una artroscopía es un procedimiento de mínima invasión, el paciente está recuperado en un par de días. Una cirugía ortognática, el paciente le podría tomar probablemente 5 a 10 días de poder regresar a sus actividades normales.
¿no? Y tal vez una cirugía, ¿no? Dependiendo del traumatismo, la corrección de estas fracturas pueda tomar más o menos el mismo número de días en recuperarse. Y cuando la operación es por estética, porque queremos lucir mejor, ¿siempre se puede o hay algo que ustedes, los expertos, dicen no, no se puede? Bueno, sí hay el caso en el que el paciente tal vez tenga solo ese motivo de consulta. Dice, doctor, mi mandíbula está muy grande, está muy de lado, está muy atrás y tal vez no se ha fijado si hay un problema de función. Pero usualmente va ligado, ¿no? Esta mandíbula que no se ve de la forma en que quisiera el paciente es porque tiene un problema de tamaño y posición. Y es ahí donde hacemos esta corrección en la que va a seguir haciendo que funcione adecuadamente y va a tener ese resultado estético. Si es algo que tiene que ver directamente con algo que no fuera la mandíbula o el maxilar o un procedimiento un poco más relacionado con otras estructuras, creo que el cirujano plástico sería la persona adecuada para atender ese problema estético directamente. Vamos a hacer una breve pausa, doctor Shaoran, y luego continuamos con nuestro tema. Así que atentos, atentos, nuestro tema de hoy es la cirugía maxilofacial. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Sanamente. Soy Aisa García y mi invitado es un experto, es el doctor Jorge Shaoran, quien es cirujano maxilofacial con maestría y doctorado enfocado en articulación temporomandibular. Doctor, hay muchos temas acá y muchas preguntas que nos han llegado a la cuenta de @sanamentetls y hay una en particular que me gusta mucho y es que quieren saber si un problema en la mandíbula afecta otras áreas de nuestro cuerpo. La mandíbula, al estar en la cara y al estar en contacto con nuestra vía aérea, la forma en la que respiramos y también en la que comemos, está directamente asociada con esto, ¿no? Si nuestra mandíbula funciona bien, vamos a poder hablar bien, vamos a poder comer bien y también vamos a poder respirar bien. Vamos a dejar que nuestra nariz no pueda hacer su función adecuadamente. Pero si nuestra mandíbula está haciendo funciones que no le corresponden, como pasar el aire a través de ella, es decir, la respiración oral, respirar por la boca, aquí es donde se empieza a crear un problema, ¿no? En donde podríamos afectar a otros sistemas, ¿no? Como podría ser la nariz, los senos paranasales, la garganta, ¿no? Y tener algún otro tipo de problemas. Incluso también si esta mandíbula no crece y funciona adecuadamente, puede tener también problemas a nivel, ¿no? de tipo cefaleas, a nivel de tipo cervical, ¿no? Entonces se empieza a combinar y a complicarse un poco. Y cuando hay dolor de mandíbula, ¿esto tiene que ver con el estrés? Desafortunadamente el estrés está usualmente involucrado en casi todas las condiciones crónicas del cuerpo humano, ¿no? Si tenemos una afección, el estrés, ¿no? lo va a hacer más complejo y van a crear un círculo. Entonces sí, el estrés es siempre un punto importante que tenemos que evaluar y verlo siempre en conjunto con los especialistas, ¿no? Terapeutas y psiquiatras. ¿Qué tan relacionado están los problemas maxilofaciales con el sueño? Porque sí sabemos que tener un buen sueño, dormir bien, ayuda a contener un poquito el estrés. Entonces me imagino que todo esté súper imbricado. Este movimiento que hace la mandíbula al jalar aire por la noche crea todo un efecto a la larga que no es positivo. No permite el descanso, la oxigenación adecuada, no permite el descanso adecuado y además va a hacer que esta mandíbula tenga que trabajar más de lo que debería, ¿no? Cuando tendría que estar descansando por las noches, esta mandíbula está moviéndose, produciendo el ronquido, entonces esta mandíbula, estos músculos, estas articulaciones van a terminar siendo afectadas en conjunto con otros órganos, ¿no? Incluso se ha descrito que el corazón y los riñones pueden tener afecciones en estos pacientes con problemas de sueño, llámese apneas, ¿no? O problemas menores que afectan la calidad del sueño. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos problemas con la mordida? ¿Porque se van desgastando los dientes? En general, el síntoma al que tendremos que tener mucha atención es
puedes comer todo tipo de alimentos de manera adecuada, puedes comer de tu lado derecho e izquierdo todo tipo de alimentos sólidos, fibrosos, sin cansarte y sin tener dolor. Estamos diseñados para poder comer todo tipo de alimentos y tendríamos que hacerlo sin ningún problema. Entonces, cuando esto no ocurre, tendremos que revisar por qué. ¿Por qué no podemos comer de manera efectiva? ¿Por qué no podemos hablar de manera prolongada sin sentir un cansancio? ¿O por qué no podemos dormir sin estar roncando, ¿no? Tendremos que preguntarnos eso y atenderlo, ¿no? Nos llega otra pregunta y es a la cuenta de @telesurenglish, que es nuestro canal en inglés. Y dice, hay casos de lesiones en la cara por caídas o golpes y hasta por choques de autos, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener para la salud si hubo una fractura facial y no se trató a tiempo porque no le dimos la importancia que tenía? Muy bien. Una vez que hay una fractura, digamos que se va a afectar el hueso y las estructuras blandas que están alrededor, ligamentos, músculos, nervios y demás. Puede ser que el cuerpo no lo pueda compensar, pero si no, si el paciente está en crecimiento, va a haber un defecto del crecimiento. Se va a afectar esa estructura si fue el cóndilo mandibular, si fue la rama de la mandíbula, si fue la parte anterior de la mandíbula, si fue el maxilar. Va a haber una alteración del crecimiento si fue un niño o un adolescente. Si es un adulto y puede, digamos, cicatrizar y compensar esa fractura, podrá vivir adecuadamente. Pero si no logra cicatrizar y poder compensar, podrá entonces empezar a tener estas alteraciones en la función de su mandíbula y de su maxilar. ¿Qué se debe hacer, por ejemplo, desde que eres niño, para que tengas una buena salud maxilofacial, además de lavarte y cepillarte bien los dientes? Sí, claro. Lo principal y lo que sabemos ahora de muchos estudios es tratar de promover lactancia materna. Este niño tiene que empezar a utilizar sus labios y su maxilar y su mandíbula de manera temprana. Y una vez que ya crecimos, ¿no? Hayamos crecido de la forma que hayamos crecido, es importante atender estos síntomas, ¿no? O estos datos. Puedes comer de todo adecuadamente sin cansarte y sin tener dolor o tener ruidos que no estaban antes. Puedes respirar adecuadamente en el día y en las noches. Y si no es así, es buscar qué hacer. Y mientras más pronto lo hagas, repito, es muy probable que el tratamiento inicial sea menos invasivo que cuando han pasado muchos años de que esto inició. Usted nos hablaba del cansancio que se siente en esta área, pero ¿este cansancio es después de masticar? ¿O en qué momento hay que estarlo observando? Sí, usualmente es a la función. Cuando estamos haciendo la masticación, que es el momento en el que nuestra mandíbula aplica más fuerzas. Exactamente, entonces ahí es donde se siente. Pero es muy común en pacientes bruxistas este hábito de apretar los dientes, de rechinar los dientes, que esta fatiga se sienta por las mañanas porque toda la noche lo estuvo haciendo. Entonces, este cansancio muscular puede aparecer en el día y puede muy temprano por la mañana y puede aparecer en el transcurso de nuestras actividades en el día. Ahora, doctor Chaurán, yo me imagino que todo este tema maxilofacial tenga muchísimos mitos, ¿no? Que haya muchísimas historias sobre esto. ¿Hay algunos que a usted en particular le gustaría desmentir? Bueno, vuelvo a la parte de vigilar al niño, ¿no? Uno de estos mitos es los dientes de leche o los dientes deciduos, no darles la importancia adecuada y decir, no pasa nada porque esos dientes se van a caer y van a venir los dientes de adulto. Esos dientes que son de la dentición del niño, la dentición decidua, tienen una función muy específica que es enseñarle a esta mandíbula cómo funcionar y cómo va a funcionar cuando sea una mandíbula de adulto. Y esos dientes también le van a guardar el espacio a los dientes que vienen de adulto. Entonces, es muy importante esta primera evaluación de los niños con un dentista de niños para poder preservar de la mejor forma esa dentición temprana, esa dentición del niño, porque nos va a sentar las bases para que los dientes que van a ser los de adulto tengan también una adecuada posición, forma y función durante el resto de nuestra vida. ¿Qué es lo más importante que las personas debemos conocer sobre todo este tema de la salud maxilofacial? ¿Cuáles son esas 3 cosas que usted les repite en su consultorio a sus pacientes? Como soy alguien enfocado en esto, para mí el hueso de la mandíbula es un hueso fantástico, ¿no? Es el hueso que nos permite poder comer y hablar. Tan fantástico como la cadera, digamos. Para mí es más fantástico la mandíbula, ¿no? Porque podemos hacer estas funciones adecuadas. Entonces, este hueso que tenemos aquí colgado, ¿no? Por músculos y por ligamentos, tiene que funcionar adecuadamente y tenemos que
y tenemos que estar atentos, ¿no? en cómo funciona y lo hemos platicado durante la charla, ¿no? Poner atención a esta mandíbula que tiene que funcionar adecuadamente para que podamos comer y hablar sin problema y que nuestros dientes estén sanos, nuestras encías, nuestra lengua, nuestros músculos que lo rodean, que son los músculos que rodean nuestra mandíbula, nuestro maxilar. Todo este conjunto facial va a funcionar mejor, ¿no? Pero tenemos que promover esa salud de nuestra estructura maxilofacial. Mencionó la lengua. ¿Qué tan importante es la lengua? Sobre todo en la salud y en la higiene. Sí, la lengua es una estructura que está básicamente formada por músculos y que se pega a los diferentes huesos que están a los lados. Uno de ellos es la mandíbula. La lengua en etapas iniciales ayuda al crecimiento no solo del maxilar y la mandíbula, sino de toda nuestra cara. Entonces, la lengua tiene que hacer las funciones que está diseñada para hacerlo. De inicio, yo lo mencioné, ¿no? La succión materna, pero después tiene que llevar a cabo sus funciones para poder deglutir y poder pronunciar los vocablos labiodentales, ¿no? Necesitamos poner la lengua en una posición precisa para poder hablar. Entonces, la lengua constantemente se está moviendo y es una estructura completamente importante para que funcionemos y crecemos adecuadamente. Y también la tenemos que mantener limpia de la mejor forma, que esto es el famoso, ¿no? Los famosos limpiadores linguales o rastrillos, ¿no? Son muy útiles para poder mantener la lengua en un estado óptimo. Pero si no, una buena cepillada, ¿cierto? Sin duda el cepillado dental y también el cepillado o el rasurado lingual es algo que tenemos que hacer hoy en día sí o sí. Es que dicen que los estudios demuestran que en la lengua, bueno, no, en toda la boca está la mayor cantidad de bacterias que el cuerpo pueda reunir. ¿Es así? Sí, es correcto, ¿no? Es un orificio natural en el que tenemos una exposición a todo lo que entra por nuestra boca, alimentos, pero incluso puede entrar aire, líquidos. Entonces tenemos toda una población de bacterias ahí que nos ayuda a poder también a atacar a lo que no sirve, ¿no? A defendernos un poco, a actuar un poco con ayuda de nuestro propio sistema de defensa, nuestras células de defensa, pero cuando eso se pierde el equilibrio es cuando empieza a haber alguna patología. Pero esas bacterias que viven ahí nos ayudan, ¿no? Es como la flora gastrointestinal también es importante tenerla ahí y todo este tracto inicia en la boca. Definitivamente, es súper importante. Un último consejo para nuestra teleaudiencia de Sanamente en el mundo. Sería nuevamente esta atención primaria de los niños, ¿no? Para mí es muy importante que se evalúe cómo va creciendo ese maxilar, esa mandíbula, esos dientes, cómo van creciendo y si podemos hacer una intervención adecuada. Eso solo con el especialista. Eso es con el especialista de niños. ¿A qué edad hay que llevar a los niños? Usualmente entre los 6 y 7 años, una vez que han aparecido, ¿no?, los primeros molares permanentes, lo ideal es tener estas primeras consultas con los niños para poder ir viendo de manera menos invasiva cómo vamos a ir corrigiendo. Si el paciente ya es adulto y esta etapa ha pasado, si no tienes aún un problema, es importante, volvemos a lo que hemos platicado, ¿no? Mantener una dieta lo más balanceada posible. Sin los alimentos. Tratar de evitar alimentos procesados, tener una dieta balanceada. ¿Qué daño hacen, caray? Bilateral, tratar de comer de ambos lados de nuestra dentición. Poner atención a estos datos de cansancio, ruidos o dolor, ¿no? Para atenderlos de manera oportuna y recordar, ¿no? Tendríamos que poder respirar por la nariz sin problema, ¿no? Con nuestra boca cerrada. Buenísimo, buenísimo todo lo que escuchamos hoy, doctor, muy productivo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Sanamente. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy aprendimos con el doctor Chaurán que muchos dolores tienen su origen en la mandíbula, en los dientes o en los huesos del rostro y que atenderlos a tiempo puede marcar una gran diferencia en nuestra calidad de vida, que es súper importante. Así que mi recomendación hoy en Sanamente es que si usted presenta algún síntoma de los descritos por el doctor Chaurán, como cansancio, dolor en esta parte, lo mejor es siempre acudir con un especialista. No se espere, que a veces estos malestares que uno no le da tanta importancia suelen complicarse. Gracias por acompañarnos en Sanamente. Soy Aiza García y yo los espero aquí la próxima semana para continuar hablando de salud. Y claro, les deseo que su jornada siga siendo maravillosa.